Dios les bendiga, soy el pastor Gustavo Morales, y quiero compartir con ustedes este pasaje que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, que nos relata respecto a un milagro, que es el milagro de una pesca abundante. Dice este pasaje a que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose en ella, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestra red para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Vemos aquí unos principios que pueden ser de bendición a nuestra vida. El primero de ellos lo encontramos en este versículo 1, que dice que la gente venía a él para oír la palabra de Dios. Qué importante es en estos tiempos acercarnos a Dios, acercarnos para oír su palabra, acercarnos para escuchar su voz, su consejo, para escuchar su palabra que trae sabiduría, que trae paz, su palabra que sacia el alma, su palabra que trae consuelo, que trae fortaleza, su palabra que trae dirección a nuestras vidas. Dentro de todo esto que está sucediendo, todos los días hay nuevas noticias, todos los días escuchamos cosas que de alguna manera especulan sobre este tema de esta pandemia, si es político, si es económico, si es religioso, si es verdad, si es mentira, en fin, escuchamos tantas cosas en las noticias, en las redes sociales, en diferentes medios de comunicación a los cuales podemos tener acceso. Y todo eso de alguna manera sí afecta nuestra perspectiva en cuanto a esta situación, sí afecta nuestras emociones, afecta nuestro espíritu, porque algunas de esas cosas pueden causar en nosotros intranquilidad, preocupación, miedo, angustia, en fin. Y la gente, el ser humano es muy dado a escuchar ese tipo de noticias, ver ese tipo de videos que son especulativos, que hablan que esto es de los gobiernos, hablan que esto es una conspiración, hablan que esto es mentira, hablan que esto es un plan para eliminar la humanidad, o que es un plan para afectar la economía, una guerra entre Estados Unidos y China, en fin, tantas cosas que podemos escuchar en estos tiempos respecto a lo que está sucediendo. Pero la gente le llama la atención eso. La gente le gusta escuchar ese tipo de noticias, ver ese tipo de programas sensacionalistas que lo único que hacen es causar temor, lo único que hacen es muchas veces malinformar. Pero haría una diferencia si las multitudes, en lugar de ir a escuchar solamente noticias, de ver videos sobre esto en YouTube, de escuchar comentarios en Facebook sobre este tipo de situación que estamos viviendo, haría la diferencia si las multitudes viniéramos como la multitud que aquí nos relata, que venían a Jesús para escuchar su palabra, que venían a Jesús para escuchar su consejo, venían a Jesús para escuchar esa palabra que alimentaba su alma, esa palabra que traía sabiduría, que traía ánimo, que traía fortaleza, que traía gozo, esa palabra que de alguna manera también en su momento les sacudía. Porque en otro pasaje, en Juan capítulo 6, cuando nos relata que muchos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarlo? O sea, les parecía duro el mensaje, les parecía a lo mejor hasta agresivo y ofensivo, y ellos decían: ¿quién podrá soportarla? Y ahí el Señor Jesucristo dice, nos relata que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, porque les pareció duro el mensaje. Qué interesante es que a veces la gente puede ver cosas en la televisión vulgares y ofensivas y no se ofende, hasta se ríe, las aplaude, las celebra. Pero a veces la palabra de Dios les parece dura, difícil.
Y muchos dice que se fueron, ya no le siguieron. Y entonces el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, no le dio miedo quedarse solo, no le dio miedo que las multitudes le dejaran de seguir. Los pocos que le quedaban, hagan de cuenta que es como que les abre la puerta y les dicen, pues la puerta está muy ancha, está abierta, si ustedes gustan irse. Interesante es que los discípulos responden, Señor. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y lo que necesitamos ahora son palabras de vida eterna. Palabras que no son pasajeras, que no son efímeras, palabras que no se las lleva el viento, palabras que son eternas, que quedan en la mente, que quedan en el corazón, que hacen un cambio en nuestra vida. Al final de cuentas, lo que escuchamos en las redes sociales, en las noticias, en el radio, por otros medios de comunicación, como sea, no dejan nada muchas veces constructivo en nuestras vidas, sino a veces es más destructivo. Y no causan una diferencia para bien, a veces causan un retroceso. Eso no quiere decir que no debemos estar mal informados, pero quiero decir que no podemos basar nuestra vida solamente en lo que vemos en la tele, en el internet, lo que escuchamos, porque muchas veces todo eso muchas veces, como he dicho, solamente causa miedo, turbación, angustia, desesperación. Primer consejo es este: tomemos el ejemplo de la multitud. Vayamos a Jesús para oír la palabra de Dios. Vayamos a Jesús para escuchar su consejo. Y Jesús nos va a hablar a través de la palabra, de la Biblia, de la palabra inspirada por el Espíritu Santo que nos dejó para guiar nuestra vida, para dirigirnos, para aconsejarnos, para consolarnos, para fortalecernos por medio de ella. Luego encontramos otro consejo, otro principio aquí en esta historia. Nos dice, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. Vemos aquí que el Señor Jesús, al ver que la multitud era grande, que la multitud se amontonaba, le pide a Pedro que por favor meta su barca un poco hacia adentro del mar, y él dice que sentándose en la barca enseñaba a la multitud. ¿Qué nos enseña esto? Mire, cuando nosotros tenemos una necesidad, cuando necesitamos un favor, la ayuda de alguien, pues rápidamente pensamos a quién de nuestra confianza podemos acudir para pedirle ese favor, para pedirle esa ayuda que estamos necesitando. Y en ocasiones, si está dentro de sus posibilidades, quizá nos va a ayudar. A veces, si está fuera de sus posibilidades o si no quiere, pues no nos va a ayudar. Pero cuando vamos a Jesús, Jesús siempre está listo para ayudarnos. Jesús siempre está listo para hacer algo en nuestras vidas. Jesús siempre está listo para socorrernos, para levantarnos, para sanar nuestras heridas, limpiar nuestras lágrimas, confortar nuestro corazón, alimentar nuestro espíritu. Jesús siempre está listo, está dispuesto. Estas multitudes él sabía que venían a él para escuchar la palabra de Dios. Y él no se escondió, no rehusó anunciar el mensaje de Dios, no sacó la vuelta a la multitud, no se hizo el desentendido, no. Al ver la multitud, al ver que tenían hambre espiritual, que tenían hambre de la palabra, que venían necesitados de escuchar el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, él toma esta barca que Pedro le presta para que desde ahí enseñe a la multitud. Así es Jesús. Cuando nosotros vamos a Él, necesitados espiritualmente, emocionalmente, físicamente, materialmente, Él siempre está dispuesto a hacer algo. Él no va a esconderse de nosotros, Él no va a darle la vuelta a nuestra situación, darle la espalda a nuestro problema, a nuestra aflicción, no. Él está ahí para hacer algo.
Qué bendición es que esta multitud de donde, los diferentes lugares de donde venían, llegando hasta este punto donde él estaba, habiendo hecho ese recorrido. Para algunos quizá el recorrido había sido largo, pero cuando ellos llegan saben que ha valido la pena, porque ahí está Jesús para enseñar la palabra, y ellos van a ser alimentados espiritualmente, van a escuchar las palabras que en ese momento su corazón necesita, el consejo que va a cambiar sus vidas, que va a traerles dirección. Entonces entendemos que la palabra de Dios nos dice, el Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Cuando tenemos necesidad, Él está ahí. Inmediatamente, antes de pensar en decir a quién voy, a quién le platico, a quién le pido, a quién le cuento, a quién le pido ayuda, recuerde que ahí está Jesús. Jesús estaba en ese momento en la barca, ahora tenemos a Jesús en el cielo. Y dice la Biblia que sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, nuestro sumo sacerdote, nuestro fiel abogado, ahí lo tenemos a Jesús. Entonces entendemos este segundo principio, que cuando necesitamos a alguien, Jesús está ahí dispuesto para ayudarnos, para atender nuestra necesidad, para estar con nosotros, para fortalecernos, para guiarnos en cualquier situación que estemos atravesando. Luego tenemos otro principio, dice el versículo 5, dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El Señor Jesucristo le había dicho que echaran sus redes al mar para pescar. Y Pedro le dice, Señor, pues toda la noche. La noche es el mejor tiempo para pescar. Y él le dice, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos hallado, nada hemos sacado. Y le dice, más en tu palabra echaré la red. Esto nos enseña otro principio, y es el principio de confiar en la palabra de Dios. Pedro había hecho todos sus esfuerzos, todo lo que él sabía. Él era un pescador, él tenía experiencia, él tenía las herramientas, y no solamente él iba a pescar, porque dice hemos, eso quiere decir que iba con otros, y aunque tenía ayuda, aunque tenía las herramientas, aunque tenía la experiencia, aunque tenía todo lo que necesitaba para pescar, no había obtenido resultados, no había obtenido éxito alguno. Y después de eso, entonces el Señor le dice, pues ve y echa tus redes. Y Pedro le dice, Señor, pero si toda la noche hemos estado, más en tu palabra echaré la red. Esto nos enseña algo bien interesante, bien importante. Mire, nosotros los seres humanos tenemos nuestros métodos, según nosotros, según nuestro entendimiento, nuestras posibilidades para resolver nuestros problemas, para vivir esta vida, para salir adelante de acuerdo a nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra manera de pensar, nuestras experiencias, y conjuntamos todo eso y sacamos una filosofía de vida por la cual nos regimos, por la cual actuamos, por la cual de alguna manera guiamos nuestra familia, guiamos nuestra vida, nos guiamos en lo laboral, en lo social, en fin, etcétera, etcétera. Tenemos nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos. Así como Pedro tenía sus propios métodos para pescar, había hecho sus propios esfuerzos, había hecho sus propios intentos, pero no había tenido resultados. Y entonces el Señor le dice, echa las redes. Él dice, lo he intentado, más en tu palabra echaré la red. ¿Sabe algo? Yo creo que es tiempo. Esto que está sucediendo nos muestra que los métodos del ser humano en cuanto a la vida, en cuanto al poder, en cuanto a lo económico, familiar, social, no funcionan. No funcionan porque esto de la noche a la mañana vino a cambiarnos la vida absolutamente a todos. Y mostrarnos que no somos fuertes, mostrarnos que no tenemos la capacidad como muchas veces pensamos, que no tenemos los recursos como a veces creemos, que no tenemos la fuerza como a veces nos sentimos que tenemos esa fuerza, esa vitalidad. Esto vino a mostrarnos que somos frágiles, que somos débiles, que los métodos humanos no están funcionando. Por más, mire, tecnología que tenemos, por más avances científicos, hay un retroceso en la humanidad, cuando se supone que son para tener un avance. La tecnología, la ciencia, la medicina
Y lo único que han hecho es atrasar a la humanidad. Interesante esto. Hay más inmoralidad, hay más perversión, hay más violencia, hay más divorcios, hay más vicios, hay más inmoralidad, hay más pecado. Y el ser humano, en lugar de ir hacia adelante, va hacia atrás. Ha echado sus redes a este mundo y lo único que ha pescado es pecado, es inmoralidad, es violencia, es muchas veces satanismo, ocultismo, es chismes, es envidia, es crítica, son cargas pesadas, es depresión, son vicios, etcétera. Nombre usted todo lo malo es lo que hemos pescado bajo nuestros propios métodos. Nada bueno. No ha funcionado. Y a veces vemos los resultados en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. Muestra que nuestros métodos de pescar, nuestros métodos para echar las redes, nuestras experiencias y nuestros esfuerzos no sirven, no funcionan, porque los resultados marcan que lo hemos hecho mal o que no han sido los métodos correctos. ¿Y qué aprendemos de este principio? Pedro dijo, bueno, yo ya lo hice, yo ya lo intenté, en mi experiencia, con mis herramientas, con mis compañeros, pero no lo logramos. Más en tu palabra echaré la red. Y el versículo 6 nos dice ahí que, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Quiere decir entonces, mire, Pedro no rehusó, no le dijo, Señor, mira, discúlpame, pero si alguien sabe de pesca soy yo. Y si el mejor tiempo para pescar es en la noche y no encerramos nada, mucho menos durante el día. Y discúlpame, Señor, pero yo tengo más experiencia que tú. No, no le dijo eso. Pero a veces los seres humanos somos presunciosos. Creemos que sabemos más de la vida que Dios mismo. Creemos que nosotros podemos resolver nuestros problemas, creemos que nosotros podemos cambiar al cónyuge, a los hijos, al familiar, al amigo que está teniendo problemas, que está teniendo adversidades, que le aconsejamos y no entiende, no toma el consejo, y a veces nosotros nos sentimos Dios queriendo tomar control de las circunstancias y de las personas, y de alguna manera intentamos o de manera indirecta creemos que sabemos más que Dios. Pero estamos equivocados, no sabemos más que Dios, no podemos más que Dios. Pedro no rehusó seguir el consejo del Señor Jesucristo y le dice, más en tu palabra echaré la red. Ya lo hice en mis fuerzas, en mis métodos, en mi experiencia, en mis esfuerzos, no funcionó, ahora lo voy a hacer en tu palabra. Y en su palabra, en la confianza en la palabra del Señor, en creer la palabra que el Señor le estaba dando, en obedecer esa palabra, es que encontró bendición. No solamente dice ahí que ellos pescaron y salieron ya nada más así, no, dice que encerraron una gran cantidad de peces, que las redes se rompían, tanto que las redes se rompían. Versículo 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Fíjese, o sea, cuando dejamos nuestros métodos por seguir los métodos de Dios, por creerle a su palabra, por obedecer a su palabra, por seguir lo que este bendito libro nos dice y nos enseña, el cual muchos creen que es mentira, que es falso, que es escrito por hombres. No, es escrito por hombres, pero inspirado por el Espíritu Santo. Son palabras que vienen del cielo. Y cuando obedecemos a este bendito libro y seguimos sus mandamientos y guardamos sus principios y obedecemos a su palabra, encontramos mejores resultados en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra enfermedad, en nuestra aflicción, en nuestro problema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Pedro creyó a esa palabra, encerró, echó las redes al mar, encerró gran cantidad de peces, las redes se rompían, hacen señas para llamar a otros pescadores que estaban a la orilla para que vinieran a ayudarles. Y entre las dos barcas no era suficiente, aún las dos barcas, por la gran cantidad de peces que había, se estaban hundiendo. Eso nos muestra que la palabra de Dios tiene poder. Y que la palabra de Dios obra en manera sobreabundante, que la palabra de Dios es suficiente cuando la creemos, cuando la obedecemos, cuando la seguimos. Es tiempo de dejar nuestros métodos, es tiempo de dejar nuestros pensamientos, es tiempo de dejar de hacer las cosas a la manera que nosotros creemos y empezar a creerle a Dios, empezar a creerle a su palabra.
Recuerden, este contexto nos dice que las multitudes venían a él para escuchar la palabra de Dios. Entonces, creo yo que es momento de dejar un poco la televisión, de dejar un poco las redes sociales, de dejar un poco los comentarios que a veces escuchamos en el radio de otros y meternos a la palabra de Dios y dejar que Dios obre, que Dios hable a nuestras vidas por medio de su palabra y empezar a obedecerla para ver estos resultados como Pedro los vio. Unas redes que se reventaban, porque la palabra de Dios, hermanos, revienta en nuestro corazón en una buena manera, en un buen sentido, saca todo lo que no debe estar, nos limpia de todo aquello que nos contamina. Es rebosante la palabra de Dios, así como las redes se rompían y llamaron a otros, hermano, porque su palabra tiene poder, hermano. Entonces, amigo, hermano, que nos ve a través de este video, le invito, le animo a leer la Biblia. Si usted no tiene una Biblia, por favor, háganoslo saber y de alguna manera podemos ayudarle a obtener una Biblia. Si usted tiene una Biblia, léala y con gusto. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, podemos responder, ¿verdad? Por la gracia de Dios y estudiando su palabra, podemos responder alguna duda, alguna pregunta que usted tenga. Que tenga muy buen día, que Dios le bendiga.